Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos al recinto El Alcazaba árabe de la ciudad de Badajoz. El ayuntamiento, como sabéis, en su misión de recuperar todo lo que es el patrimonio histórico de nuestra ciudad, ha comenzado durante la semana pasada la rehabilitación de los yacimientos arqueológicos del Alcazaba. Esta actuación es una segunda fase de actuación, puesto que estos yacimientos ya se empezaron a recuperar hace ya 2 años, y esta viene a ser la segunda fase, una fase de consolidación y de continuación, bueno, pues de los trabajos para recuperar todos los restos históricos que están en este yacimiento de las llamadas traseras del antiguo hospital militar del Alcazaba de Badajoz. Como os digo, los trabajos se van a desarrollar en 2 fases. Esta fase principal, el yacimiento arqueológico de las traseras del hospital militar, y en segundo lugar, un barrio de artesanos que hay situado en la zona de la Puerta de la Coracha. Esas van a ser las 2 actuaciones, y bueno, y los trabajos que ahora os van a comentar los técnicos, básicamente pues se van a basar en recuperar restos arqueológicos de la época taifa, de la época almohade, y bueno, palacios cristianos de la época renacentista, así como bueno, trabajos también de consolidación y de arreglo de zonas pues, arqueológicas importantes para el yacimiento. También se van viendo nuevas cosas que ahora os irán comentando, se van descubriendo nuevos yacimientos, como por ejemplo una solería que se ha encontrado ahora, y bueno, y este es un poco el trabajo. Es un contrato adjudicado a la empresa Sal Mercantería por un importe de 132.000 euros, cofinanciado a partes iguales por la Junta de Extremadura, Dirección General de Patrimonio, y el Ayuntamiento de Badajoz, ¿vale? Y sin más os presento a las personas que van a llevar a cabo este trabajo, al arqueólogo Juan Antonio de la empresa Salmer, que os va a comentar un poco más en detalle el resumen de estos trabajos de arqueología. Solo una cosa, ¿ese dinero forma parte del dinero que se pone para el convenio del Alcazaba o es aparte? Bien, esto es el antiguo convenio del Alcazaba, que ahora se ha convertido en subvención, pero bueno, viene a suplirlo, los importes son los mismos y nada, desde aquí agradecer por supuesto a la Dirección General de Patrimonio que siga apoyando, y esperamos que continúe en esa línea año a año para poder recuperar la Alcazaba de Badajoz, la Alcazaba más grande de Europa, el monumento más importante, el tesoro de la corona de la ciudad de Badajoz, y esperamos que todas las administraciones se impliquen en recuperar pues esta maravillosa Alcazaba dentro del recinto abalortado más extenso de España, y bueno, y creemos que el futuro, como ya os digo, como tesoro turístico de la ciudad de Badajoz, tenemos que seguir apostando, invirtiendo y recuperando esto, porque esto es patrimonio de todos los pacenses y de toda España en general. Nosotros, con el paso del tiempo y a un futuro pues más a largo plazo, aspiraremos a ser patrimonio de la humanidad con esta Alcazaba, como no puede ser de otra manera. Bueno, los trabajos hemos comenzado por el Palacio de Gómez de Solís, desescombrando. Es una zona de escombros relativamente recientes que se está haciendo, por eso se está haciendo con máquina, y está apareciendo una zona de patio magnífico, precioso, con un suelo en espiga estupendo. Y luego seguiremos interviniendo en la parte que está a mi espalda, donde tenemos ya las excavaciones que se han ido haciendo durante los últimos años, donde tenemos estructuras desde los periodos taifas hasta época almorávide, incluso estructuras del 16, que están ya excavadas, pero bueno, necesitan en algunas zonas algún toque puntual, terminar algún sector, alguna cosa, y sobre todo consolidación. Aquí la intervención más que nada va a ser de restauración, sobre todo las estructuras que están peor, y luego vamos a intervenir en la zona norte, por el interior de la muralla norte, un sector que hay de casas almohades, que se conoce su existencia, se conocen algunos muros, más o menos hay una calle, una darbe que va bordeando la muralla, y vamos a tratar de delimitar la estructura interna de las casas, de ver cómo se articulan, y luego bueno, un problema también de aguas pluviales. La intervención es un poco mixta, lleva una parte de investigación pequeña, lleva una parte de consolidación y de restauración más importante prácticamente. Bueno, por ir por partes, ¿nos podría recordar un poco lo que se encontró aquí y qué es lo más interesante de esta zona, de este yacimiento? No sé si las construcciones de la época tal. Aquí tenemos en realidad al compañero que estuvo trabajando, que si queréis ahora lo explica mejor que yo. Yo, bueno, lo que conozco por el proyecto, yo digamos soy un recién llegado, además no soy de Badajoz. Estoy encantado, es una maravilla. La Alcazaba, como ha dicho el concejal, es una joya, es una maravilla arquitectónicamente y arqueológicamente.
Y lo que tenemos aquí es quizás la parte, el núcleo más interesante arqueológicamente, porque tenemos los palacios de la etapa taifa, la etapa probablemente más importante de la historia, o una de las etapas más importantes de la historia de Badajoz, del siglo XI. Tenemos una serie de palacios, de albercas, de estructuras, de estancias, patios y demás, que articulan pues es un complejo palacial. Encima hay las modificaciones que se han ido haciendo en época almorávide, casas de época almohade, hasta llegar a luego la urbanización que se hace ya en el siglo XVI, que se conservan los cimientos por aquí arriba, que es lo que está apuntalado, porque son las últimas hiladas de esas construcciones. Y bueno, es una sucesión, aquí está buena parte de la historia de Badajoz, desde el siglo XI hasta prácticamente la actualidad, que tenemos aquí, el magnífico edificio que tenemos aquí a vuestras espaldas. ¿Y estos trabajos cuánto tiempo van a durar y cuándo se va a volver a abrir el yacimiento para que la intervención actual tiene una estimación de unos 3 meses aproximadamente. Llegaremos probablemente hasta diciembre, acabamos de empezar. ¿Y la otra parte del yacimiento, la que está más próxima a la puerta de la Corazón? Igual va incluida todos. Son trabajos simultáneos, ahora mismo por una cuestión simplemente de estrategia de trabajo, de organización, hemos empezado aquí, pero iremos alternando. Habrá veces que aquí habrá que detener un poco los trabajos, digamos, más de excavación, porque haremos trabajos de otro tipo técnicos, de topografía, otro tipo de cosas, documentación y demás. Entonces pues se trasladará un grupo de trabajo allí y tal, se estará excavando. Cuando allí se haya avanzado el trabajo, haya que documentar aquello, pues iremos así alternando. En realidad es todo lo mismo, solo tenemos 2 sectores diferenciados, pero la intervención es la misma. ¿Y quedaría luego algo más? ¿Quedaría algo más por excavar? Claro, por supuesto. La Alcazaba, he estado viendo con los compañeros, con el concejal, la Alcazaba tiene unas posibilidades inmensas. Aquí hay mucho por hacer. La Alcazaba es una maravilla, es, como ha dicho el concejal, yo no lo sabía, que es la más grande de Europa. Sí, señor. Pues me acabo de enterar y vamos otro punto más queda mucho por hacer, hay una serie de palacios, están todas las estructuras, pero aquí queda un terreno, no sé las hectáreas que quedarán aquí por excavar, y la Alcazaba va a procurar una serie de sorpresas y de patrimonio impresionante. Lo que pasa que bueno, hace falta mucho dinero, hace falta mucha paciencia, mucho tiempo. Probablemente algunos de los que estamos aquí no lo veremos, porque estos son trabajos que requieren su tiempo, que requieren su dedicación y como digo, el dinero y tal. Pero vamos, la Alcazaba al final, cuando acabe, pues terminará siendo una Alcazaba como otras que tenemos, como la de Málaga, como otros recintos que hay, la de Almería, acondicionada, musealizada y que tendrá pues su patrimonio para disfrute de todos. ¿Y se prevé luego su protección, que era una de las cosas que se demandaba, por ejemplo, de la lluvia? De claro, sí, buena parte de esta intervención, por ejemplo, es de consolidación y de restauración de las estructuras que están más deterioradas en este caso. Por supuesto, las intervenciones siempre tienen una limitación, quizás todo no se va a dejar al 100%, pero vamos a intentar, las estructuras que vemos más importantes en un estado quizá más precario, ahora se van a consolidar, se les va a poner lo que se llama una hilada de sacrificio, que es recrecer los muros una hilada de piedra con el mismo material y técnica, diferenciándose del original, pero se le pone una hilada que protege de la inclemencia, de la lluvia ya no va a caer directamente y se va a ir poco a poco protegiendo. Es un granito más, pero bueno, hace falta mucha intervención y bueno, pues estamos en ello. Y no me entra bien, cuando has dicho que estáis desescombrando ya ha aparecido un patio se conocía, se veía en las intervenciones anteriores, y que ella es que os lo comente, se conocía, en el proyecto venía que ahí había un espacio que está cubierto de escombros del Palacio de los Gómez de Solís, y se habían hecho unas catas y se había llegado hasta una profundidad, entonces creo que estaba en torno al 1,60 m o así, había un patio, una solería magnífica de ladrillo en espiga, no sé si podréis verlo, si podréis acceder, y bueno, se trataba de recuperarlo, entonces estamos quitando, son escombros ya digo relativamente recientes, se están quitando con excavadora la parte más gruesa y luego abajo ya al final, el último medio metro lo vamos quitando a mano, para no romper el suelo y para también recuperar el material arqueológico que pueda datarnos, que pueda salirnos ahí. Y bueno, está saliendo pues un área muy amplia, parece que es un patio, casi seguro que es un patio muy grande y magnífica. Cuando se ve abierto del todo se va a ver una zona bastante llamativa, bastante atractiva, y debajo además sabemos que están las caballerizas, las llamadas caballerizas. Hay unos sótanos que lo hacen el conjunto muy interesante. Los sótanos todavía no están visitables, requieren también una intervención de limpieza y tal en el futuro, pero va a quedar un conjunto, el palacio tiene muchas posibilidades, el palacio es muy interesante, es del siglo XVI, la mayoría de lo que se conserva, ese pabellón que veis ahí, que está restaurado, está modificado en otras épocas, en el XIX por lo que me dicen,
pero vamos, el grueso del palacio, la estructura original del 16 es magnífica, es estupendo. Bueno, resumo un poco porque los hallazgos de las excavaciones que se realizaron en el 2014-2015 fueron enormes. Hay una sucesión de épocas históricas desde la prehistoria hasta el siglo XIX. De hecho, muy cerquita del portillo de Alpendí excavamos los niveles prerromanos de la segunda edad del hierro, que están a una profundidad considerable. En ese proyecto yo destacaría que conseguimos hacer transitable toda la muralla de la Alcazaba de Badajoz. Es decir, aquí había un tramo de unos 50 metros aproximadamente, que estaba soterrado, que se restauró, se rehicieron las tapias y hoy, gracias a eso, hoy podemos darle la vuelta a toda la muralla. También aparecieron restos de la muralla previa a la que hay ahora, que es la muralla Taifa. Lo que vemos hoy día prácticamente todo es de época almohade, varias fases de época almohade, pero hay una muralla previa de mampostería, previa a esta de tapia, que es del siglo XI, de época Taifa, con torres semicirculares que se pueden ver en el portillo. Aquí también se dejó una torre visible, en fin, y yo destacaría ese tipo de hallazgos. Intramuros de esa muralla ha aparecido un complejo palacial del siglo XI, de esa época taifa, es decir, lo que sería sede del reino taifa de Badajoz, que está justamente aquí donde estamos nosotros. Y de ese palacio pues, se conserva alguna alberca que gracias a este proyecto se podrá sacar y consolidar. Restos de lo que fue la zona de baños privados del gobierno de la ciudad. Y de época ya más moderna tenemos el increíble palacio del siglo XV-XVI de Hernán Gómez de Solís, que se conserva en un estado excepcional, aparte de la cubierta, que como ahí veis ha salido un pino y ya lleva varios años ahí y corre riesgo. De la zona de la Puerta del Río, Puerta de la Coracha, que conocemos que está cerquita del río, aparte de aparecer la Torre de la Coracha con sus escaleras que estaban totalmente sepultadas, pues apareció un barrio intramuro relacionado con la ampliación almohade, que parece que está relacionado con la adquisición de agua a través de las corachas, y una zona que parece de taller, de trabajo, de cuestiones relacionadas con el agua, porque aparecen varias piletas. Apareció como un corral para las bestias, para acarrear agua con herraduras, en fin, y esa zona la podemos considerar toda del siglo XII-XIII, de época almohade. Pero eso ya se ha descubierto, ahora lo que se va a hacer es consolidarlo. Exacto, correcto. Vale. Se descubrió. Todo lo que has hablado ya se ha descubierto. Sí. Solo es consolidarlo. Exacto, ahora. lo que le toca a ellos ahora es consolidar todas esas estructuras que nosotros excavamos desde el 2010, porque aquel proyecto de la Puerta del Río empezó con la restauración del tramo de Alcazaba de Puerta de Carros a Puerta del Alpendí. Vale, entonces ahora lo único que ha aparecido nuevo es el patio, que se sabía que estaba, pero es lo Sabía que se estaba, va a descubrir. Se va a descubrir en su totalidad y se va a conservar y consolidar. Lo que pretendemos con el proyecto, que está redactado por Montserrat Girón de Tera, que es la empresa en la que nosotros trabajamos, es sacar a la luz los edificios principales, las fases más importantes de la ciudad, y eliminar todo aquello que es superfluo y que es patógeno, como muchos muros que están aquí que quedan ya colgando y que generan más problemas que otra cosa, ¿no? Y hacer comprensible también la excavación, porque todas esas fases constructivas hacen que sea realmente para el ciudadano muy difícil de interpretar. Queremos centrarnos en lo importante, en lo significativo de la ciudad, que es el Palacio Taifa, que fue sede de un reino peninsular del siglo XI, y el edificio del siglo XVI que tenéis ahí, que actualmente pues está sellado, colmatado de tierras, de rellenos, de tierras que pretendían elevar la cota para establecer artillerías, porque nosotros cuando empezamos aquí en el 2014, todo esto era una meseta donde traían los coches no sé si recordaráis que aquí estaba el depósito de vehículos, entonces empezamos sobre cero. Aquí, aparte de los coches, había unas moreras que nos daba incluso pena eliminar, porque no sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar, y fijaros hoy lo que tenemos aquí.
Pero el concejal habla de nuevos hallazgos. ¿Cuáles son los que se están sacando ahora? Bueno, ahora, como ha comentado Jaime y Juan, lo que está apareciendo es el resto de pavimento, que tampoco sabíamos a ciencia cierta si se conservaba, porque nosotros hicimos una cata puntual en el patio del Palfi. Parece que se conserva en su totalidad. Y seguramente saldrá algún hallazgo más a lo largo. Uno de los nuevos detalles que comprende este proyecto es una pasarela que va por aquí, justamente, una pasarela que va a permitir al público, a los turistas y a los pacenses poder adentrarse dentro del yacimiento y poder ver mejor y comprender mejor lo que supone este yacimiento. Y además, una vez que esta obra se termine, nosotros vamos a instalar también atriles informativos informando acerca de los restos, de los hallazgos y de lo que supone este yacimiento arqueológico. Porque de nada vale excavar este yacimiento y hacer los descubrimientos y los trabajos de consolidación que se están haciendo si posteriormente no podemos mostrar y explicar al turista qué es lo que había aquí y qué es lo que se ha descubierto. Por lo tanto, pues son dos actuaciones importantes. Por un lado, como os digo, la pasarela que se adentrará dentro del yacimiento y en segundo lugar, el atril informativo turístico que colocaremos, pues supongo que en esta zona, explicando el propio yacimiento. Entonces, pues como os digo, un hito más en la recuperación de la Alcazaba. Como sabéis, hay otras obras proyectadas, como también es el tramo de muralla Puerta de Carros, Puerta del Capitel, con el 1,5 cultural, que ya el proyecto está aprobado y está en fase de estudio por parte del Ministerio, ya está presentado el proyecto de ejecución. Y en segundo lugar también tenemos el proyecto de acceso desde Puerta del Capitel hacia las universidades, hacia las facultades, hacia la biblioteca, que creo que es un proyecto bonito, que comprende una parte importante de accesibilidad. Y bueno, como os digo, pasos junto con esta obra también del yacimiento arqueológico, las traseras del Hospital Militar, más el barrio de artesanos que está en la Puerta de la Coracha, hitos, fases y pasos adelante en la recuperación de la Alcazaba árabe más importante de Europa. Desde aquí pedimos a las administraciones que cumplan con su compromiso de seguir invirtiendo en esta Alcazaba, concretamente a la Junta de Extremadura. Reclamamos el compromiso que adquirió con el Ayuntamiento de Badajoz para rehabilitar las ermitas de Rosario y la Consolación y redactar cuanto antes y antes de fin de año el proyecto básico de rehabilitación de ambas ermitas. Desde aquí hacemos esa reclamación pública. ¿Y para el Palacio hay algún plan, alguna fecha, algún plazo, alguna actuación prevista o de momento no? Actualmente no, actualmente estamos recuperando todo lo que es los bajos, la parte inferior del acceso al Palacio Hernán Gómez de Solís, pero a día de hoy no tenemos ese proyecto básico, puesto que, como te digo, bueno, los fondos son limitados, las actuaciones son obviamente muy costosas y obviamente vamos fase por fase y vamos priorizando pues ciertas zonas, como te he comentado, como es bueno pues ese proyecto tan importante de 1.800.000 euros que va a comprender el tramo de muralla que perimetra la Alcazaba entre Puerta de Carros y Puerta del Capitel. También tenemos eso, como sabéis, vamos a instalar próximamente, si Dios quiere, antes de fin de año, la campana de la Torre de Espantaperros, en fin. Como veis, la Concejalía de Turismo, Patrimonio Histórico y el equipo de gobierno tiene un compromiso total y absoluto por la recuperación de la Alcazaba, pero no podemos obviar de que esto, pues como han dicho, es un pozo sin fondo, porque es que aquí puedes echar mucho, todo y más. También para nosotros es muy importante el tema del aljibe, recuperar el aljibe y convertirlo en el centro de interpretación de la Alcazaba, pero tenemos que ir fase a fase, paso a paso, e intentando ir rehabilitando tramos para llegar a un todo común y una recuperación integral de la Alcazaba. ¿Cuándo se podrá visitar el yacimiento con esa pasarela, con los atriles? Bueno, pues se supone que la actuación, como han dicho, la ejecución de la obra va a ser de 3 meses, 90 días. Nosotros esperamos que, bueno, pues que esto esté terminado de cara a Navidad, a fin de año, más o menos. Es un poco el plazo que nos hemos marcado, tanto desde el Ayuntamiento como la empresa adjudicataria.